¿Y si todo lo que sabías sobre la conciencia humana resultara ser erróneo? ¿Y si te dijera que esos individuos excepcionales que has conocido, los que parecen poseer una sabiduría inexplicable más allá de su edad, un conocimiento intuitivo que desafía la explicación convencional, no son anomalías aleatorias o casualidades genéticas? Estoy a punto de compartir algo que la mayoría de los maestros espirituales no te dirán sobre la conciencia, algo que desafía tanto a la ciencia convencional como a la espiritualidad New Age, y podría transformar por completo la forma en que ves tu papel en la configuración no solo de tu propia vida, sino potencialmente de las generaciones venideras. Antes de continuar, permíteme aclarar algo. Este no es otro vídeo espiritual para sentirse bien que promete la iluminación instantánea. Lo que estoy a punto de compartir requiere un trabajo real, un trabajo interno que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. Si buscas soluciones rápidas o el consumo pasivo de contenido espiritual, probablemente esto no sea para ti. ¿Sigues conmigo? Bien, vamos a sumergirnos. El misterio de la conciencia activada. ¿Alguna vez has conocido a un niño que pareciera poseer una sabiduría que supera con creces su edad? Un niño de 3 años que hace preguntas filosóficas que te dejan sin palabras. O tal vez has oído historias sobre niños que pueden recordar detalles específicos de vidas pasadas, mostrar habilidades telepáticas o demostrar una creatividad y una perspicacia extraordinarias. No se trata solo de anécdotas simpáticas o de exageraciones de padres orgullosos. Aquí está sucediendo algo profundo que tanto la ciencia moderna como las tradiciones de sabiduría antigua han estado tratando de comprender. Yo llamo a este fenómeno conciencia activada, y es mucho más significativo y mucho más controlable de lo que la mayoría de la gente cree. Pero aquí es donde mi perspectiva podría desafiar lo que has oído antes. Estos niños extraordinarios no son anomalías especiales ni almas dotadas al azar. Nos están mostrando cómo es la conciencia humana de forma natural cuando no está nublada por algo específico, algo que la mayoría de nosotros llevamos y transmitimos sin saberlo. ¿Qué es ese algo? El bagaje kármico. Y no lo digo en un sentido vago y místico. Hablo de patrones energéticos específicos que la ciencia está empezando a reconocer y medir. Permítanme explicar. La idea errónea de la conciencia. La mayoría de nosotros operamos bajo una idea errónea fundamental sobre la conciencia. Nos han enseñado a creer que la conciencia es algo que se desarrolla gradualmente después del nacimiento, que los bebés son esencialmente pizarras en blanco que adquieren lentamente conciencia a medida que crecen. Pero, ¿y si eso es al revés? ¿Y si la conciencia no se desarrolla sino que se revela? ¿Y si ya está ahí en su plenitud y lo que llamamos desarrollo es en realidad la eliminación gradual de las obstrucciones? Piénsalo de esta manera. Imagina la conciencia como agua pura y clara. Ahora imagina añadir capas de tinte de colores a esa agua. El agua en sí no ha cambiado, sigue ahí en su totalidad, pero tu capacidad para ver a través de ella se ha alterado drásticamente. Esto no es solo una idea filosófica. Los últimos descubrimientos en neurociencia, en particular en torno a la red neuronal por defecto, RND del cerebro, sugieren algo fascinante. La RND, que está asociada con el pensamiento autorreferencial y nuestro sentido de identidad, ya está activa en los recién nacidos. Pero aquí está el truco. Los niños nacidos de padres con amplias prácticas de meditación muestran diferentes patrones de activación en su RND desde el nacimiento, antes de que pueda tener lugar cualquier condicionamiento ambiental. Esto desafía el paradigma puramente materialista que sugiere que la conciencia surge de la función cerebral. En cambio, apoya un modelo en el que el cerebro actúa más como un receptor o traductor de la conciencia, como una radio que traduce las señales en sonido. Y al igual que una radio, cuanto más claro es el receptor, más clara es la transmisión, la dimensión kármica. Entonces, ¿qué causa esta interferencia en nuestro receptor de conciencia? Aquí es donde tenemos que hablar del karma, pero no de la forma en que se podría pensar. Olvídate del karma como castigo o recompensa cósmica. En su significado original, el karma simplemente se refiere a la energía almacenada,
específicamente las huellas energéticas de experiencias no resueltas que se encuentran en nuestro cuerpo sutil. Estas experiencias no resueltas crean lo que podríamos llamar nudos en nuestro campo energético. Cada vez que tenemos una experiencia que no procesamos completamente, ya sea un trauma, una emoción fuerte o incluso una creencia muy arraigada, se crea una distorsión en la forma en que la conciencia fluye a través de nosotros. Con el tiempo, estos nudos se acumulan, creando capas de filtrado que distorsionan nuestra percepción y expresión de la conciencia. Y aquí está la parte crucial que se relaciona con la conciencia activada en los niños. Estos patrones energéticos no solo nos afectan individualmente, sino que pueden transmitirse. Cuando dos personas conciben un hijo, no solo están combinando material genético. Según los antiguos textos védicos y las investigaciones epigenéticas emergentes, están creando una plantilla energética que atrae y da forma a la expresión de la conciencia en su descendencia. No se trata de culpar o juzgar. Se trata de reconocer una profunda responsabilidad y oportunidad. La ciencia al alcance. Ahora, sé lo que algunos de ustedes podrían estar pensando. Esto suena a tonterías pseudocientíficas. Pero aquí es donde se pone interesante. La ciencia está empezando a ponerse al día con lo que los místicos han sabido durante milenios. Veamos 3 áreas en las que la investigación científica está validando estos antiguos conocimientos. 1. Epigenética. La epigenética nos muestra que la expresión genética, cómo se comportan realmente tus genes, puede verse modificada por factores externos, como tu estilo de vida, tu entorno e incluso tus pensamientos y emociones. Estas modificaciones pueden transmitirse a tus hijos. Un famoso estudio con ratones descubrió que cuando se entrenaba a los ratones para que temieran un olor específico, sus crías e incluso sus bisnietos nacían con miedo a ese mismo olor, a pesar de no haberlo encontrado nunca antes. La respuesta al miedo se había programado epigenéticamente en su ADN. Pero no solo se transfieren los patrones negativos. Se ha demostrado que las prácticas positivas como la meditación crean cambios epigenéticos beneficiosos que pueden influir en las generaciones futuras. 2. Investigación sobre el desarrollo neuronal. Los estudios sobre el cerebro de personas que meditan durante mucho tiempo muestran diferencias significativas en la estructura y función del cerebro, especialmente en áreas asociadas con la atención, el procesamiento sensorial y la autoconciencia. Además, las investigaciones preliminares sugieren que los hijos de meditadores muestran patrones cerebrales similares desde el nacimiento, antes de que se haya producido ningún aprendizaje o condicionamiento. 3. Investigación de campo sobre la conciencia. Los experimentos en campos de conciencia, como el proyecto de conciencia global en Princeton, han documentado que la conciencia humana puede afectar a los generadores de números aleatorios y potencialmente crear campos coherentes que influyen en la realidad física. Esto sugiere que la conciencia misma puede ser un fenómeno de campo en lugar de algo confinado a cerebros individuales, lo que respalda la idea de que el estado de conciencia de los padres podría crear un campo que influya en la conciencia en desarrollo de un niño. Así que, mientras el paradigma materialista lucha por explicar fenómenos como la intuición, la telepatía y las notables habilidades de ciertos niños, un modelo integrador que incorpora tanto la transmisión física como la de la conciencia, proporciona una imagen mucho más completa. La idea errónea de los niños superdotados. Esto nos lleva a un replanteamiento radical de cómo vemos a los llamados niños superdotados o psíquicos. La sociedad tiende a ver a estos niños como rarezas excepcionales, afortunados ganadores de alguna lotería cósmica o genética. Pero, ¿y si lo tenemos completamente al revés? ¿Y si estos niños no son excepcionales porque tienen algo extra, sino porque tienen algo menos, específicamente, menos estática kármica que nubla su conciencia inherente? Recuerda que la conciencia en sí misma ya posee habilidades como la intuición, el conocimiento profundo, la compasión y la creatividad. Estos no son poderes especiales, son el estado natural de la conciencia cuando no está obstruida. Esta perspectiva cambia por completo nuestra comprensión. En lugar de preguntarnos por qué algunos niños nacen tan dotados, deberíamos preguntarnos, ¿qué bloquea estos dones en la mayoría de nosotros?
Y lo que es más importante, ¿cómo podemos dejar de transmitir estos bloqueos a las generaciones futuras? La dimensión práctica. Ahora pasemos a lo práctico. Si estás viendo esto y piensas, vale, tiene sentido, pero ¿qué puedo hacer al respecto? Tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que puedes limpiar tu propio campo kármico mediante una práctica espiritual dedicada. La mala noticia es que requiere un trabajo real. No solo el consumo pasivo de contenido espiritual o la meditación ocasional cuando te apetece. Esto es lo que marca la diferencia de forma constante. 1. Práctica regular de meditación. No cualquier meditación, sino prácticas específicamente diseñadas para observar y liberar patrones de energía almacenados. Esto incluye la meditación de atención plena, pero también prácticas más activas que te ayudan a identificar y procesar bloqueos emocionales. 20 minutos al día de práctica genuina harán más que 3 horas una vez a la semana. La constancia importa más que la duración. 2. Trabajo de procesamiento emocional. Muchos buscadores espirituales intentan eludir sus emociones, considerándolas inferiores o menos espirituales. Esto es un gran error. Las emociones no procesadas son una de las principales formas de bagaje kármico. Prácticas como llevar un diario, terapias centradas en el cuerpo o trabajar con un terapeuta cualificado pueden ayudarte a identificar y liberar patrones emocionales que pueden haber estado estancados durante décadas. 3. Relación consciente con el pensamiento. La mayoría de las personas se identifican completamente con sus pensamientos, creyendo que yo soy mis pensamientos. Esto crea un refuerzo constante de los patrones kármicos. Aprender a ser testigo de los pensamientos sin apego, a verlos como fenómenos pasajeros en lugar de verdades absolutas, es esencial para limpiar el campo kármico. 4. Trabajo energético. Prácticas como el Qigong, el yoga u otros sistemas que trabajan directamente con el cuerpo energético pueden ayudar a disolver bloqueos y permitir que la conciencia fluya más libremente. 5. Concepción intencional. Si está planeando tener hijos, considere crear una práctica intencional antes de la concepción. Algunas tradiciones recomiendan un mínimo de 90 días de práctica espiritual dedicada para ambos miembros de la pareja antes de concebir. No se trata de crear hijos perfectos, sino de ofrecer menos obstrucción a la expresión natural de la conciencia. Ahora, ya puedo escuchar algunas objeciones formándose, así que abordémoslas directamente. ¿Qué pasa con los niños que nacen en circunstancias terribles de padres que no hicieron ningún trabajo espiritual? Esta es una pregunta válida que toca aspectos más profundos de la función kármica. Algunas almas espiritualmente avanzadas encarnan deliberadamente en circunstancias difíciles, no porque se merezcan el sufrimiento, sino porque su propósito incluye transformar esas mismas condiciones. Las circunstancias externas no determinan el nivel de conciencia, proporcionan el campo para su expresión y evolución. Muchos niños en condiciones devastadoras muestran una notable conciencia espiritual y resiliencia. ¿No es esto simplemente una evasión espiritual? Intentar tener hijos espirituales perfectos mientras se evita el verdadero trabajo interior. Absolutamente si se aborda de forma incorrecta. Soñar con tener hijos iluminados mientras se evita la propia oscuridad interior es la definición de evasión espiritual a escala generacional. Por eso el énfasis debe estar siempre en tu propio trabajo auténtico, no en un resultado idealizado para tus hijos. La paradoja es que cuando te concentras en limpiar tu propio campo sin apego a los resultados, los beneficios se extienden naturalmente a los que están conectados contigo. ¿Cómo explicas que haya niños excepcionales nacidos de padres que no hicieron ningún trabajo espiritual consciente? Aquí hay varias posibilidades. Los padres pueden haber realizado un trabajo interior significativo sin etiquetarlo como espiritual, tal vez a través de una expresión artística auténtica, una autorreflexión honesta o un servicio genuino a los demás. No, ambos padres pueden haber pasado por experiencias vitales profundas que limpiaron patrones kármicos sin intención consciente, como sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte o una pérdida profunda que hizo añicos estructuras de identidad rígidas. En algunos casos, la limpieza kármica puede haber ocurrido en generaciones anteriores, creando una apertura en el linaje familiar.
La clave es que el trabajo de la conciencia no siempre se parece a la práctica espiritual formal. La vida auténtica en cualquier forma puede limpiar patrones kármicos. El panorama general. Alejémonos un poco y consideremos las implicaciones de esta comprensión para la evolución humana en su conjunto. Nos encontramos en un momento crucial de la historia de la humanidad. Los desafíos a los que nos enfrentamos, desde el cambio climático hasta la división social o la disrupción tecnológica, requieren un nuevo nivel de conciencia para abordarlos eficazmente. Sin embargo, la mayoría de los intentos de cambio se producen a nivel superficial de los sistemas y estructuras, sin abordar la conciencia que crea y mantiene esos sistemas. Y si el futuro de la evolución humana no dependiera de la ingeniería genética, sino de lo que podríamos llamar ingeniería de la conciencia, es decir, la eliminación deliberada de patrones kármicos para permitir que una mayor conciencia se ancle más plenamente en la experiencia humana, no se trata de crear un grupo de élite de humanos superiores. Se trata de eliminar las obstrucciones que impiden a todos los humanos experimentar su verdadera naturaleza. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Cada acto de trabajo de conciencia que haces crea ondas que van mucho más allá de ti mismo. Cuando limpias tu propio campo energético, no solo estás cambiando tu propia experiencia, sino que estás cambiando el campo de posibilidades para todos los que están conectados a ti. Especialmente tus hijos y las generaciones futuras. En la física cuántica existe un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico, en el que las partículas que han interactuado permanecen conectadas independientemente de la distancia. De manera similar, la conciencia parece funcionar como un campo entrelazado, en el que los cambios en un nodo afectan a toda la red. Esto significa que tu trabajo individual nunca es solo individual. Es una contribución a la evolución colectiva, una nueva perspectiva sobre la crianza. Para aquellos que son padres o están considerando serlo, esta comprensión ofrece un enfoque radicalmente diferente de la crianza de los hijos. En lugar de centrarse exclusivamente en proporcionar el entorno, la educación o las oportunidades adecuadas para su hijo, considere que el regalo más profundo que puede ofrecer es la limpieza de su propio campo kármico. Esto no significa abandonar las preocupaciones prácticas de la crianza de los hijos. Significa reconocer que lo que usted es, la calidad de conciencia que encarna, tiene un impacto más fundamental que lo que hace. Algunas implicaciones prácticas. El periodo previo a la concepción es tan importante como el propio embarazo en términos de transmisión de la conciencia. Lo ideal sería que ambos miembros de la pareja realizaran prácticas que limpiaran su campo energético antes de la concepción. Durante el embarazo, el estado de conciencia de la madre crea el campo ambiental en el que se desarrolla el niño. Las prácticas que promueven la calma y la conciencia clara benefician tanto a la madre como al niño. Después del nacimiento, los niños son extraordinariamente sensibles al campo de conciencia de sus cuidadores. Tus propios desencadenantes, patrones reactivos y traumas no resueltos afectarán a tu hijo más profundamente que cualquier técnica de crianza que emplees. Si notas que tu hijo refleja aspectos tuyos con los que luchas, tómalo como una valiosa retroalimentación sobre dónde radica tu propio trabajo. Tu hijo te está mostrando exactamente dónde necesitas sanar. Este enfoque de la crianza requiere una enorme humildad y compromiso con el crecimiento personal, pero también ofrece la posibilidad de romper patrones intergeneracionales y permitir que surjan nuevas posibilidades. Aplicación práctica y llamada a la acción. Entonces, ¿por dónde empezar si quieres aplicar estos principios en tu propia vida? Empieza por donde estés. La práctica concreta importa menos que la intención sincera y la coherencia en la aplicación. Aquí tienes algunos puntos de partida. Empieza una práctica de meditación diaria, aunque solo sean 10 minutos al día. Concéntrate en observar tus pensamientos y emociones sin juzgar. Presta atención a los desencadenantes emocionales en la vida diaria. Cuando te sientes desproporcionadamente reactivo ante algo, es una señal que apunta a material kármico no procesado. Trabaja con tus sueños. Los sueños a menudo revelan patrones kármicos que no son accesibles para la mente consciente. Llevar un diario de sueños puede ser una práctica poderosa.
Considere la posibilidad de trabajar con un terapeuta cualificado, un maestro espiritual o un trabajador energético que pueda ayudarle a identificar y liberar patrones que tal vez no vea por sí mismo. Si tiene una relación, involucre a su pareja en conversaciones sobre el trabajo de la conciencia como un viaje compartido. Si está planeando tener hijos, considere la posibilidad de convertir esto en un proceso consciente e intencionado. Recuerde, este trabajo nunca se termina. Limpiar el campo kármico es un proceso continuo, no un destino. El objetivo no es la perfección, sino la presencia, la capacidad de estar cada vez más presente con lo que es, sin las distorsiones del condicionamiento pasado. Y aquí hay una reflexión final que podría cambiar tu perspectiva. La razón por la que algunos humanos llegan con la conciencia activada es que alguien antes que ellos hizo el trabajo para que fuera posible. Ese alguien podría ser tú. Tu trabajo de conciencia hoy podría crear una apertura no solo para tus propios hijos, sino para innumerables seres en el futuro que estén conectados a tu linaje energético. En un sentido muy real, el futuro de la conciencia humana depende de aquellos que estén dispuestos a hacer este trabajo ahora. ¿Serás uno de ellos? Si esta perspectiva te resuena y te gustaría profundizar en ella, te invito a seguir este canal para explorar más a fondo la conciencia, el karma y el potencial humano. Comparte este vídeo con alguien que pueda beneficiarse de una perspectiva diferente sobre la conciencia y la crianza de los hijos. Y lo más importante, comience o profundice su propia práctica hoy. Las ondas de esa decisión se extienden mucho más allá de lo que puede imaginar actualmente. Gracias por su atención y apertura. Hasta la próxima, siga despejando el campo.